tenemos que revisar primeramente qué es el sistema numérico, ¿no? Siempre, bueno, yo considero que es un tema muy importante de conocer antes de empezar y meternos de lleno en el tema de programar ya en escalera. Es un tema muy importante que sepamos el sistema numérico y los tipos de datos que se manejan a nivel de programación de PLC, ¿no? Porque si no, porque si nos saltamos de frente a aprender las instrucciones, a aprender el tema de programación, así a lo loco, y después nos vamos a preguntar qué es un bit, qué es un byte, qué es una palabra, qué es una doble palabra, y no vamos a poder comprender, o no vamos a tener las ideas claras o la base necesaria como para poder hacer una programación realmente bien. Entonces, vamos a empezar con el sistema numérico. Entonces, este sistema numérico es el que manejan bueno, generalmente las personas que han estudiado electrónica ya lo conocen. Entonces, si es que hay alguien que es electrónico por ahí, ya ha visto esto, o en su defecto los que alguna vez han estudiado temas de sistemas o han estudiado temas de computación, también saben un poco de esto, porque es el lenguaje que utilizan las computadoras, también el lenguaje más básico que utilizan las computadoras o cualquier equipo electrónico. Entonces, tenemos que aprender a saber qué son esos tipos, qué es ese lenguaje tan básico que utilizan las computadoras, porque es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer la programación en ladder. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que existe una unidad básica, la unidad más primitiva de la programación, que es el bit. El bit, como vemos aquí, denominación bit en este cuadrito, el bit tiene un valor de 0 y 1, ¿no? Es la unidad más básica o la más elemental de del sistema numérico o de la programación o del lenguaje que utilizan el PLC. Y el bit puede representar dos valores, o 0 y 1, nada más, ¿no? Ese es el bit, 0 y 1. Entonces, si nos ubicamos en la parte inferior, vemos aquí un paquete de datos, un paquete de datos bastante grande, y un bit representaría un cuadradito, ¿no? Un cuadradito. Cada cuadradito representa un bit. Un bit. Tenemos aquí 16 bits. Entonces, cada cuadradito representa un bit, y en ese casillero o cuadradito, ese bit puede tener dos valores, o puede ser 0 o puede ser 1. Y dependiendo de la ubicación, porque hay un orden que va de derecha a izquierda, siempre de derecha a izquierda, de acuerdo al orden, de acuerdo en el lugar que esté ubicado, va a tener un valor diferente, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para resumir otra vez, la unidad más básica de programación es el bit, ¿no? Y el bit, como vemos, es una posición, un casillero, y ese bit tiene dos valores o dos estados, 0 y 1. 0 y 1. Y de acuerdo a su ubicación va a representar algo para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo comienzo a agrupar bits? Porque los tengo que agrupar, porque solo un bit no me sirve de nada. Necesito agruparlos porque en grupo me van a llevar la información que yo necesito. Ya sea el dato de un... Cuando yo comienzo a agrupar los bits, los agrupo, ¿por qué? Porque necesito enviar información. Con 0 y 1 no voy a entender nada, el PLC no va a entender nada más. Entonces, necesito agruparlos. Los agrupo con el fin de poder llevar un tipo de información. Ya puede ser un número o puede ser un carácter, una letra. Entonces, ya dependiendo del nivel de codificación del PLC, que es cada vez más complejo, pero al agruparlos ya podemos tener una información una mayor cantidad de información, o podemos llevar una información real, ¿no? Para que pueda interpretar el PLC. Entonces, es necesario que estos bits se agrupen. Entonces, cuando los agrupamos, ya toman otros nombres. Entonces, el primer grupo que se toma por norma es un grupo de 8 bits, ¿no? Ya esto está estipulado, está ya estandarizado, que tiene que ser grupos de 8. Siempre grupos de 8. Y cuando ya se hace un grupo de 8 bits, esto ya tiene un nuevo nombre que se llama byte. Entonces, cuando yo tengo un grupo de 8 bits, como vemos aquí,
en esta regleta, cuando yo formo un grupo de 8 bits, se toma el nombre, este grupo toma un nombre que se llama byte, ¿no? Es lo que a veces escuchamos en el internet cuando te dicen cuánto es tu ancho de banda, ¿no? Te dicen 3 megabytes, o también lo escuchamos en las memorias, en las USB, ¿no? Cuánto de información tiene. Estos son los bytes, ¿no? Estos son los bytes, que quiere decir que la información se va a transmitir en grupos de 8 bits, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de byte porque se agrupan los 8 bits aquí, ¿no? Entonces, ¿ya? Pero obviamente este grupo todavía queda muy pequeño para la información que se manda. O sea, ustedes saben que a través del internet o a través del PLC las computadoras envían bastante información, ¿no? Ya sea desde datos numéricos, letras, ahora son imágenes, ¿no? Pero todo se disgrega en bits. Entonces ya una vez que tenemos un grupo de 8, también se forma un grupo más grande que es de 16 bits. Como vemos aquí, toda esta regleta es de 16 bits y ya toma otro nombre y se le llama palabra o word. Word o palabra, ¿no? Que es la combinación de 16 bits o en su defecto dos grupos de 2 bytes, ¿no? Equivalente a 2 bytes, ¿no? Un byte es un grupo de 8 y el otro byte es otro grupo de 8, sumados serían 16. Y estos 16 bits o 2 bytes conforman un word o una palabra. Entonces avanzamos, ¿no? Aquí vemos otra vez lo mismo, pero ya vemos aquí, ¿no? El byte, que son los 8 casilleros, ¿no? Siempre empiezan en 0. Siempre empiezan en 0. El orden, lo que yo quiero que ustedes entiendan y que se lleve y que quede claro es la distribución, ¿no? Que es un byte, que son 8 bits. Más acá abajo tenemos una palabra o word que tiene 16 bits. Siempre van a empezar de 0, ¿no? Hay que tener esa consideración también. Todo empieza de 0. Y por eso es que acá llega hasta 15, ¿no? Y un doble word son 32 bits, que como empieza en 0, termina aquí en 31, ¿no? 0, 1, 2, 3, bueno, así hasta 31, ¿no? Es un doble word que tiene 32 bits o que tiene 2 palabras o equivalente a 4 bytes, ¿no? Siempre en 8. Ahora vamos a revisar los tipos de datos o data files. Y para revisar esto nos tenemos que ir ahí a la máquina virtual, pero acá tenemos un pequeño cuadrito. Y esto, por ejemplo, es un recuadro donde nos muestra las salidas del PLC, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más a detalle en el software de programación. Y como se dan cuenta aquí, miran, está del 0 al 15. Esto quiere decir que todo el software de programación del RS Logic 500 trabaja con una distribución de como si fuera un word o una palabra. A nivel, tiene distribuido los 16 bits, ¿no? Entonces de ahí, ¿no? De ahí sale, de ahí sabemos que esto es una palabra, entonces así vamos a trabajar, así lo trabaja el RS Logic 500 y es por eso que tiene esta distribución, ¿no? No es que ponen los números así al azar o porque se le antoja al desarrollador del software, ¿no? Esto tiene una razón de ser y es porque esto equivale a un word o una palabra y es por eso que trabaja hasta los 16 bits, ¿no? Siempre van a trabajar con 16 bits. Toda la programación que se hace en el RS Logic 500, la distribución va a ser siempre con 16 bits o en su defecto o word o palabra, ¿no? Que se le llama word o palabra, ¿no? Porque tiene 16 bits, ¿no? Lo que habíamos visto hace un momento. Esta distribución de word es la que vamos a ver muy seguido en el RS Logic 500 para todo el tema de la que son distribución de salidas y de entradas, lo disgregan así, o también para el uso de algunos otros tipos de datos. Entonces ya sabemos de dónde nace, ¿no? ¿Por qué toma esta disposición? Porque está adoptando esta distribución, ¿no? Que es una word, una palabra. Entonces ahora sí nos vamos a la máquina virtual. Entonces, a lo que vamos. Lo que vamos a revisar ahora son los tipos de datos. Entonces, para ver los tipos de datos que maneja el RS Logic 500, tenemos que irnos a la parte izquierda, donde está nuestro árbol de todo el proyecto, sobre todo de este proyecto. Y vamos a encontrar donde dice una carpeta que dice Data Files o data de archivos de datos, que es la traducción, archivos de datos. Y vamos a encontrar aquí una primera carpetita que dice O0, Output,
¿no? Que son las salidas de nuestro PLC. En este caso estamos simulando un PLC Micrologix 1000. Y entonces miren, si se dan cuenta, ¿qué pasa aquí? Tenemos una distribución, ¿no?, de 16 bits, ¿no?, que equivale a una palabra, o word, ¿no?, en inglés, word o palabra. Entonces vemos que aquí está la distribución de 0 a 15, los 16 bits. Entonces si yo en algún momento activo la salida 3, porque esta salida se tiene que activar aquí en el PLC, le pongo por ejemplo un 1, esta salida, entonces solo tenemos dos estados, ¿no? Habíamos visto que por bit solo tenemos o 0 y 1, entonces aquí lo puedo activar y esto se va a ver reflejado en la salida número 3 de nuestro PLC, en la salida física, ¿no? Va a cerrar, por ejemplo, estas salidas son tipo relé, va a cerrar ese contacto y va a activar esa salida, ¿no?, para que active ya sea lo que esté conectado ahí. Entonces es equivalente, ¿no? Es como le dicen, o como le decíamos, es una imagen de las borneras físicas que tiene el PLC, o de la tarjeta. Es una imagen a lo que vemos aquí en este tema de las salidas. Si mi PLC tiene 6 salidas, van a ser estas 6 salidas que están aquí. Yo activo la 0, y si me activa obviamente la salida 0 que está físicamente en mi PLC. Entonces es equivalente, ¿no? Si mi PLC tiene más salidas, en este caso digamos que tenga no sé, unas 10 salidas, entonces va a ser el equivalente estos 10 primeros bits, ¿no? Si tuviera en su defecto 16 salidas, sería todo este bloque, ¿no? Y siempre de derecha a izquierda, ¿no? Siempre de derecha a izquierda. Entonces esta es la distribución de las salidas, ¿no? Acá yo puedo activar o forzar una salida también directamente sin hacer ninguna lógica, o simplemente poner aquí escribirle un 1 y mi salida del PLC se va a activar, se activa, ¿no? Se activa un pequeño relé y si prestamos atención al sonido, se activa un pequeño micro relé y eso hace que se active la salida 0. Podemos escribimos 0 y lo desactivamos, ¿no? Esa es la función de este cuadro. Ya una vez que utilizamos el programa, ya se puede hacer también a través del programa o de la rutina que diseñemos o de que programemos, y ya se puede hacer a través del nivel de programa. Entonces ahí lo cerramos. Y ahora vamos a revisar lo que es las entradas, el input. El input es casi lo mismo. Igual la distribución, como se ven aquí, 16 bits distribuidos, ¿no?, una palabra. Y con el Micrologix, generalmente este primer bloque, que es el 0 input de entrada, 0 que está en el mismo PLC, y de palabra 0. Todos estos bits lo representan las entradas del PLC. Por ejemplo, aquí el PLC, por ejemplo, tiene 10 entradas, entonces va a ir hasta aquí, ¿no? Estos 10 primeros bits van a representar mis 10 entradas. Igual, de la misma manera, si llega la señal hacia la entrada, por ejemplo, 5, entonces físicamente hacia el PLC, acá se va a activar y va a cambiar de estado y se va a poner en 1 aquí el 5, ¿no? Obviamente esto, como es entrada, no se puede variar. Bueno, en este caso es porque es un tema de simulación, pero si fuera un PLC físico no se podría hacer este cambio, que es una entrada física. Pero si fuera el caso, si llega la señal a la entrada 5, va a cambiar su estado a 1, ¿no? Se desactiva esa entrada o la señal y pasa a 0, ¿no? Entonces se mantiene en 0. Si en su defecto mi PLC tiene menos entradas, puede ser que tenga 6, entonces solo estos primeros bits son mis entradas que maneja, con las que voy a trabajar, ¿no? Las demás quedan sin usar, ¿no? Los demás quedan sin usar. Y es así que vamos a ir trabajando bit a bit. Casi podríamos decir que cada bit representa siempre una entrada o una salida de mi PLC, ¿no? Mis salidas físicas o mi entrada, ¿no? Cada bit casi es equivalente a una entrada de mi PLC, a nivel de entradas y salidas digitales, ¿no? Porque en analógico cambia un poco la cosa. Entonces ahí están las entradas, tienen lo mismo. Luego tenemos los archivos de datos de status, que son el status del PLC en sí.
Donde aquí lo más importante es ver el tema de los errores del PLC, como les comentaba. Aquí en el momento que salga una falla del PLC, una falla mayor, nos va a aparecer una descripción, el código de error, y dependiendo de la falla y de nuestro análisis, le vamos a dar limpiar o clear major error, y vamos a poder borrar esa falla. Y si es un tema de una falla en el programa, lo corregimos y otra vez la descargamos al PLC. Luego tenemos los archivos de datos binarios o binary. Estos archivos son archivos de memoria del PLC. Entonces estos no son reales, o sea, no tienen ninguna conexión física hacia el PLC, o sea, no están físicamente, no existen, solo son unos datos o archivos de datos de memoria del PLC que nos van a servir o nos van a ayudar para hacer la programación, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Entonces estos son datos que son registros o archivos que nos vamos a poder utilizar para hacer la programación. Van a ver que son muy útiles y que sí se necesita, ¿no? Este grupo se llama binary y que sirven para hacer la programación y nos sirven para hacer todo el tema de la lógica sin tener que utilizar las mismas entradas o salidas del PLC, ¿no? Y son de la misma memoria o son lo que existen en el PLC. Luego tenemos otro tipo de dato o archivo de datos que son los timers, ¿no? Aquí vamos a crear la cantidad de timers o temporizadores que vamos a utilizar, ¿no? Muy, muy importante, acá tenemos 39. Estos se pueden agregar manualmente o se pueden cambiar. Y aquí le podemos, obviamente tenemos que estar fuera de línea. Y aquí en los elementos podemos aumentar la cantidad de timers o de temporizadores que necesitamos, ¿no? En este caso hay 40, yo creo que es suficiente. Pero si no, a veces también nos viene con menos, o generalmente viene con 1. Pero le podemos aumentar la cantidad, ¿no? Estos son los 40 temporizadores que tenemos. Vamos a ver más adelante cada punto del temporizador. Por el momento no los quiero marear mucho con estos temas de qué datos maneja el temporizador. Lo que quiero es que vean nomás que hay una sección donde se encuentran el tipo de dato para los temporizadores, ¿no? Después más adelante vamos a revisar cada uno y para qué sirve cada tipo o cada bit. Entonces por ahora lo cerramos. Ahora más abajo tenemos el C5, que es el tipo de datos para los contadores, ¿no? Counter, que son los contadores. También igual hay bastantes contadores, hasta 31. Podemos aumentar o disminuir la cantidad de elementos, cambiando aquí. Igual también los contadores tienen sus propios bits de trabajo, que los vamos a ver más adelante en el momento que revisemos contadores. Pero aquí está, ¿no? El archivo de datos para los contadores, ¿no? En el caso que necesitamos utilizar un contador, vamos a utilizar estos archivos que están disponibles y que tenemos hasta el 31. Luego tenemos el grupo de control, que generalmente no lo he utilizado o no lo utilizo mucho. Igual la distribución ahí también está en bits. Hay una cantidad hasta el 15. No lo vamos a ver ahora en este detalle. Uno que sí es importante es el tipo de datos de enteros, ¿no? O N, conocidos como N, el grupo N7, o todos los que empiecen con N son enteros. También nos sirven para hacer esto ya nos sirve un poco más para guardar datos, por ejemplo, de ya información ya de decimales. En este caso está disgregado en bit, pero generalmente esto se maneja en decimales. Por ejemplo, está aquí en decimal. Esto me faltó mencionarles. A ver, vamos a ver aquí una input. Por ejemplo, esta información de las entradas está en binario, ¿no? Porque está en bits, ¿no? Binario, bits, ¿no? Pero también lo podemos cambiar a octal, a decimal, a hexadecimal, o también en su efecto ASCII, ¿no? Es un tipo de lenguaje de programación antiguo. Pero como sabemos, como las entradas y salidas son equivalentes a los bits, entonces siempre lo vamos a trabajar en binario. En el caso de los enteros, como su propio nombre lo dice,
ya son datos que se manejan ya a nivel de decimales. Entonces, por ejemplo, estos ya no son bits, son decimales. Veamos aquí, está en opción decimal. Si lo quiero cambiar a binario, va a cambiar ahí la cosa y ya se va a ir. Por ejemplo, el N70 ya tiene una distribución de una palabra, ¿no? Acá ya está en bits, pero ¿por qué lo vamos a trabajar en decimal? Porque aquí vamos a guardar información ya no de bits, sino ya información más grande, donde por ejemplo ya son números, por ejemplo, de números decimales, del 0 hasta, no sé, cualquier número que queramos, pero que sea entero. O sea, puede ser 100, 200, 300, 20, 30, 40, siempre en enteros, nada con punto decimal. Si ya necesitamos un punto decimal, por ejemplo, un dato que sea 10.5, ya vamos a utilizar otro registro que vamos a ver ahora, o otro tipo de dato. Pero para todos los números o información que sea entera, o sea, que no necesite precisión de decimales, ya sea cualquier número natural, vamos a utilizar el grupo de N7 para guardar esa información. Entonces, ya, el último archivo de datos que nos falta revisar es uno que se llama flotante o float, o F8 también está por aquí. Y este flotante, a diferencia del entero, sí nos permite poner punto decimal, por ejemplo, un 2.5, digamos. Y entramos y podemos poner así este tipo de datos con punto decimal.